Diócesis de Valle de Chalco. Bienvenido. Pues muchas gracias. A mí se me ha pedido que más que presentar una tesis de investigación, presentara una de las últimas conferencias en las que me tocó participar en varios momentos. Una en las jornadas teológicas que hubo aquí en el seminario en este año. En otra, esta misma presentación la compartí con todo el presbiterio de la Arquidiócesis de México, que gracias al padre Gustavo me invitó también, y la he compartido ya en varios espacios esta conferencia. Entonces más bien es una aportación de investigación con respecto a esta parte. El apartado que a mí me toca, que me tocó compartir en estos momentos, ha sido una reflexión a propósito del año de la fe. Si alguien pudiera pasarle sí, disculpe, sí. Y el tema central es la transmisión de la fe en el contexto religioso urbano. Es decir, estamos en este año celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II, los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, y este año se ha nombrado el año de la fe, ¿verdad? Y en este contexto en el que nos encontramos, el tema central es cómo se transmite la fe en el contexto urbano. Entonces, para esto yo voy a tocar 5 puntos muy breves, que son los que están en mi exposición. Si me pasa la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Que son fe y cultura, pluriculturalidad, disolución, reformulación de la fe, canales de transmisión de la fe, desafíos, búsquedas pastorales. Voy a tratar de hablar muy brevemente en cada uno de ellos para poder dar la idea general. En la primera, fe y cultura, hoy por hoy nos encontramos totalmente en un contexto en el que solamente vamos a poder entender y comprender la fe a partir de la cultura. En la ciudad, si no miramos la cultura, no vamos a poder descubrir la fe. Es decir, la fe surge de la experiencia de la vida humana, y donde está la vida humana, donde hay vida, está el hombre, y donde está el hombre, por lo tanto, está la fe. Por eso, solamente en el contexto urbano vamos a poder descubrir la fe a partir de la cultura. No podemos ver la fe si no vemos la cultura. Por eso es muy importante que en todos nuestros procesos pastorales tengamos mucha claridad para poder mirar y descubrir la cultura. Y lo que muchos de nuestros profesores durante la maestría tuvimos claridad es que debemos de tener una cierta sensibilidad para poder nosotros mirar lo que pasa en nuestros contextos culturales. Y de ahí entonces yo sugiero que la primera parte para poder reflexionar y poder descubrir la cultura urbana, la fe urbana, tenemos que poner al servicio de nuestro conocimiento todos los sentidos. Es decir, debemos de tener la capacidad de oler, de mirar, de tocar, de rozarnos, de probar lo que sucede en medio de nuestros pueblos y en nuestras comunidades en la ciudad. Debemos de descubrir, por lo tanto, entonces, paso al segundo punto, que en la ciudad no vamos a poder hablar solamente de una sola cultura, sino que en la ciudad lo que va a existir va a ser la pluriculturalidad. Y esta pluriculturalidad nos va a llevar a descubrir que existe una diversidad en el trabajo que nosotros vamos a tener. Entonces aquí hay un fuerte cuestionamiento, porque la iglesia todavía tenemos gran parte como una mentalidad de cristiandad. Y la cristiandad, en ese sentido, que muchas veces lo manejamos como iglesia, no va a tener mucha fuerza, ni le va a dar mucho sentido en la ciudad. Porque en la ciudad lo que existe es la pluriculturalidad. Y ante la cristiandad, lo que se presenta es la diversidad. Entonces, en una ciudad, en una urbe, y más como la nuestra, que tiene más de 26 millones de habitantes, no puede existir una mentalidad de cristiandad.
lo que debe de prevalecer en nuestro trabajo pastoral debe ser una mentalidad de pluralidad y diversidad. Si desde ahí nosotros hacemos nuestro trabajo pastoral, le vamos a poder encontrar sentido a lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros tenemos que colocarnos que somos una oferta religiosa más en este mundo plural de la ciudad. No somos solamente la única oferta religiosa, somos una de las diversas ofertas religiosas que existen en la ciudad. Y las mujeres y los hombres de hoy que queremos aportar evangelio, que queremos aportar para la vida, debemos de tener claro este segundo punto. La fe sin la cultura no la podemos comprender, y una cultura que es plural, y en esa pluralidad está la diversidad. Tercer punto, de ahí entonces no es que haya una disolución de la fe, no es que exista una disolución de la fe, que ya no exista, sino que estamos en un proceso de reformulación de la fe. Es decir, lo que antes eran los canales de transmisión de la fe, como antes era la iglesia y la familia, ya no lo son ahora. Existen otros canales de transmisión de la fe. Por eso es fundamental el que nosotros tengamos claridad en nuestros trabajos que realizamos a nivel pastoral de cómo nosotros vamos a implementar si somos verdaderamente transmisores de fe o ya no lo somos. Y aquí viene un gran desafío para nosotros. Por eso, no es que se esté desilusionando la fe, sino que hay nuevas formas, nuevos canales que se transmiten la fe. Es más, ahora, las mismas culturas son portadoras y creadoras de nuevas formas de transmitir la fe. Pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Veamos la fe, decimos, la juventud no tiene fe, pero la juventud tiene una forma de expresar diferente su fe. Y un día especial, si ustedes lo quieren ver, que se lo están apropiando los jóvenes, es el día 28 de octubre, lo acabamos de mirar, el día de San Juditas. ¿Quién le transmite la fe a un joven? Otro joven. ¿Me explico? Y ustedes los ven, cantidad de jóvenes con sus Juditas abajo de la mano, caminando hacia el santuario que se llama San Juditas, San Hipólito en el centro. Es una nueva forma de transmitir. Las pulseritas, por ejemplo, ¿no? Yo hasta me puse esta, que a veces voy a dar una conferencia, un curso con los jóvenes, y ellos mismos transmiten un compromiso de fe, de solidaridad, de trabajar por el amor, de luchar, y se van ellos transmitiendo otra forma de expresar la fe. Entonces, nosotros debemos de tener claridad cómo se está viviendo, cómo se está vivenciando, y cuáles son los nuevos canales de transmisión de la fe en este contexto urbano. Por eso, los grandes desafíos de la pastoral urbana en este tiempo, yo los pongo en los siguientes puntos. No basta tener una mentalidad de cristiandad. Ante una mentalidad de cristiandad que somos los únicos que transmitimos la fe, debemos de tener una mentalidad de la diversidad. Reconocer que los alejados de lo que nosotros proponemos no son ellos, sino que los alejados de la realidad urbana somos nosotros. ¿Me explico? Entonces no son ellos los alejados somos nosotros, porque no tenemos capacidad, no tenemos los elementos necesarios para poder mirar la cultura, para poder mirar lo que los pueblos nos están diciendo. Y aquí es muy importante entrar a toda la semiótica, el simbolismo, el lenguaje, la corporeidad que se está presentando en las nuevas culturas urbanas. Si no, no vamos a poder ser canales de transmisión de fe. Segundo, debemos de valorar más el papel del laicado que del cura o del sacerdote. Hoy por hoy el gran desafío en la ciudad es dejar ser sujetos a los laicos y a las laicas, que ellos sean sujetos de transformación evangélica y social para hacer presente el reino de Dios, no solamente con el cura, sino debemos de preferenciar el laicado.
Los agentes de pastoral, preferencialmente las mujeres y los hombres laicos y laicas, son los portadores de transmisores de la fe en este contexto urbano. Tercero, el templo en este mundo tan diverso, en este mundo tan plural, no puede ser la única alternativa para transmitir la fe. Debemos de preferenciar la casa como un lugar de espacio y de encuentro donde todas y todos nos podemos encontrar como hermanas y hermanos. Aquí quiero ser un poco, con mucha prudencia, decir que en estos tiempos en la ciudad, el templo, más que incluir, el templo excluye. ¿Me explico? Es decir, a veces el templo se muestra como un espacio ya no de inclusión y de acogida para todos, sino que es más incluyente la casa, el hogar. Pongo dos ejemplos. Cuando existe la diversidad sexual en las ciudades, no tan fácil alguien que tenga otra preferencia sexual, un transexual, puede entrar con facilidad a un templo a encontrar a Dios. Es un espacio de exclusión para él. ¿Me explico? Lo que a veces escuchamos en las celebraciones, yo apenas estuve el domingo en una parroquia donde estaban confirmando y se levanta el ceremoniero y dice: los que están preparados para comulgar y están listos para recibir la comunión, acérquense. ¿Me explico? Cuando vemos que la gran parte de nuestra población no está en esa situación. Entonces, tener mucho cuidado, porque nuestros templos, en vez de ser incluyentes, son excluyentes. Por eso invitamos a que preferenciemos el trabajo pastoral en las casas, que regresemos a la experiencia de las primeras comunidades y que revitalicemos el espacio de la comunidad, del hogar, de la casa. Finalmente, el culto. Si el culto que nosotros celebramos en nuestras actividades pastorales no tienen o no toman la existencia de la vida, van a ser cultos que van a terminar solamente en puros ritos que no le van a dar sentido a la vida y a la experiencia de la persona humana. Es decir, no podemos celebrar una Eucaristía igual si es una dominical, si es una de matrimonio, o son una celebración donde acaban de matar a 20, a 40 jóvenes en una comunidad. El culto, los ritos tienen que partir de la experiencia de la vida humana, si no, no tienen sentido y no tiene caso celebrarlo. Finalmente, una aportación, la que yo considero fundamental para la transmisión de la fe en un contexto urbano, es la samaritanidad. Y aquí los remito a que recordemos aquel pasaje de Lucas en el capítulo 10, cuando pasa un levita, cuando pasa un sacerdote y pasa el samaritano. ¿Me explico? No anuncia a Jesús, no anuncia el reino, sino que da testimonio del reino. Por eso hoy el mensaje central para transmitir la fe en el contexto urbano es la samaritanidad, que ya nos lo recuerda el documento de Aparecida. Es decir, más que hablar de Jesús, tenemos que actuar y vivir como Jesús. La acción social es la clave de la transmisión de la fe. Si ustedes y nosotros hoy somos solidarios, nos ponemos en el lugar del otro, nos colocamos en la situación del otro y acompañamos a la otra o al otro en su vida cotidiana, es una manera de poder transmitir la fe. Es decir, la acción social debe de ser la puerta clave para transmitir la fe en el contexto urbano. Si nosotros como iglesia, si nosotros como agentes de pastoral, no somos agentes que incidamos en la transformación social, no vamos a ser transmisores de fe. La verdadera pastoral urbana es aquella que incide en la transformación social. Una pastoral urbana que no incide
en la transformación social no es pastoral. Tiene que darle sentido a la vida, a la casa, a la vivienda, a la lucha cotidiana de las personas. Solamente así podemos ser transmisores de fe. Muchas gracias.